Vamos a ver qué pasa cuando empiezo a calentar el agua en este sartén. Vamos a ver cómo se mueve el fondo. He dejado unas partículas en el fondo para verificar el movimiento. Observación inicial. Empezaron a reunirse las partículas en el fondo. Voy a poner a calentar el mínimo. No lo voy a calentar mucho, voy a solamente poner mínimo. Eso es lo mínimo que puedo poner. Veamos cómo se comporta. Ya hubo un movimiento por el inicio del calentamiento del fondo. Bueno, me faltan algunos factores aquí que no tengo, unos factores, perdón, unos materiales o herramientas, como un termómetro para medir la superficie del agua y uno más abajo para tener la lectura de cuánto se está calentando. Pero ya iniciando el calentamiento, ya se nota movimiento en el fondo del recipiente. Veamos. La superficie al momento de iniciarse se le vio un movimiento mayor, empezó a moverse en la superficie al momento de iniciar el encendido de la estufa. Se nota movimiento de partículas en el fondo buscando la zona más fría. Noto moverse la superficie en una forma circular. Se notan partículas en la superficie moviéndose hacia los bordes y en el centro. El agua desde el principio estuvo completamente quieta, pero se notan movimientos en la superficie, solamente con la llama en mínimo. En el fondo también se notan movimientos de partículas.
simulando una pequeña corriente en el fondo. Le daré un poquito más de temperatura, aunque sí se nota un movimiento en el fondo. Voy a aumentar un poquito la llama. Veamos la reacción. La superficie todavía se le notan movimientos. Siguen moviéndose por la dilatación de las moléculas del fondo. Ahí se ven movimientos en la superficie. Partículas moviéndose en la superficie. Con la llama, al inicio que la llama encendió, el movimiento fue casi inmediato. Las partículas se movieron en el fondo y crearon un movimiento y aún siguen moviéndose en forma circular. Debido a que el calor está concentrado más en un lado que en otro, estoy notando una especie de movimiento circular en contra de las manecillas del reloj. El agua aún debe estar
fría. Lo acabo de encender, veamos. Un toquecito, a ver. Está medio tibio, debe tener como 35 grados en la superficie. Ahí. Ahora se notan más movimientos en el fondo. Veo desplazándose partículas hacia la parte que está más fría. Sí, veo movimiento en el fondo. Partículas moviéndose. Y en la superficie también sigue el movimiento circular. Se notan en las partículas que están en la superficie. Ahí se ve más movimiento en la superficie y en el fondo. Se empezaron a mover partículas hacia arriba y otras hacia los lados. Vienen subiendo partículas hacia la superficie. Y la llama está mínima. Bueno, casi mínima. Pero se nota el movimiento. Y la temperatura apenas tiene en la superficie 35-40 grados cuando máximo. Allá se notan más movimientos en el fondo de partículas alejándose de la zona de calor. Se nota más movimiento en la superficie de partículas moviéndose. Y en el fondo siguen desplazándose partículas. Hay una especie de algo de movimiento circular en el centro donde está la mayor concentración de la temperatura, del calor. Se notan pequeñas corrientes en el fondo de partículas subiendo a la superficie. Siguen más movimiento a medida que aumenta un poco más la temperatura del fondo. Ahí se ven movimientos de corriente elevándose, desplazándose hacia arriba, luego vuelven a bajar.
Ahora el movimiento es mucho mayor. Se notan los movimientos en el fondo. El intercambio de la temperatura hace que cada capa intercambie temperatura y cambia el movimiento hacia abajo. El movimiento en la superficie todavía se nota en forma de remolino, pero muy mínimo. Y siguen moviéndose partículas en la zona de calor. El movimiento es en contra de las agujas del reloj. Veo partículas moviéndose hacia la izquierda y regresan por la derecha, cerca de la zona de calor, en la parte de la superficie. Sí, se notan. Ahí se ven partículas dando vuelta. Ahí va una que se está regresando hacia el otro lado. Veamos hasta dónde llega. Desplazándose a la zona más fría. Y ahí está dando la vuelta. Buscando ahora hacia la zona de calor. Ahí aumento la velocidad. Se nota bastante el cambio hacia la zona de calor. Y sigue el movimiento en la parte superior. En la parte inferior se notan también movimientos, pero vamos a ver si puedo ver una partícula moviéndose de forma eh, circular. Hay partículas alejándose de la zona de calor hacia la zona fría en la parte inferior. Hay mucho movimiento ahora en la parte inferior, alejándose hacia la parte más fría. Y esa es en la parte del fondo. Ahí se notan más movimientos ahora. Sí, todas van hacia la parte de la zona de menos calor. Se notan las corrientes. Ahí se ven en el lecho marino, en el fondo del recipiente.
Es mucho que observar aquí, hay demasiadas partículas moviéndose y es difícil seguirlas a todas. Hay que ver los movimientos, son bastante fuertes. En la parte de abajo ahora ha aumentado. Se nota cómo se ha estado moviendo la zona de calor porque el fondo se está aclarando por las partículas que se están moviendo. Ya el fondo cambió. Siguen moviéndose las partículas hacia la zona fría y hay otras regresando. Se notan dos movimientos, unos que van y otras que vienen, unas corrientes. Ahí se ven unas yendo y otras volviendo. Sí, es muy fácil de notarlo. Ya el hecho del recipiente del fondo cambió. Es notable el movimiento, ahora es muy notable. Se ve el movimiento completo de ida y de vuelta. Muchas ahora están regresando y otras siguen yendo. Vaya, es bastante increíble. Ahora sí se notan los movimientos de las partículas con respecto a las corrientes. Hay muchas que se mueven muy rápido ahora. Hay unas moviéndose bastante rápido. Y la temperatura no es alta, solamente debe tener ya como 45 grados de temperatura. Voy a ver. Tiene alrededor de 50 grados ya, 50, 60, está caliente. Pero el movimiento es impresionante en el fondo, con esa temperatura de 50 grados que cambió la temperatura superior. En el fondo debe estar más caliente, pero se notan los movimientos de las corrientes que van hacia las zonas más frías y otras que regresan por muchas partículas regresando y muchas partículas yendo. Solamente en esas direcciones, hacia allá, van y vienen. Ya el hecho del recipiente casi del centro en la parte de la zona de calor ya casi no tiene partículas. Se siguen moviendo. Vaya, es interesante ver estos movimientos. Solamente hay que analizarlo, cómo van y cómo vienen. Lástima que no tengo buenas tecnologías para grabar este video, pero es impresionante el movimiento de las partículas en el fondo. En la parte de superior se notan movimientos sí, hay una especie de movimiento circular en una zona de calor, como un remolino, y muchas partículas regresando. En este lado no se notan movimientos. En el fondo casi no se notan movimientos de este lado. Bueno, sí hay algo de movimiento, sí los veo. Sí, van y vienen. Ahora se está formando una especie de remolino. Esto debe ser así como debe comportarse las corrientes en los océanos.
del movimiento del agua en los océanos debe ser de esta manera. Claro que aquí no le estoy poniendo algunos otros factores, porque solamente quiero observar el movimiento de las partículas solo con una pequeña fuente de calor en el fondo. El agua ni siquiera ha empezado a hervir, nada. El agua apenas debe estar en 60 grados. Necesito tener un termómetro para ir registrando las temperaturas para ver cómo se comportan las partículas dependiendo de la temperatura que tengo. Pero en cualquier momento haré ese experimento como debe ser. Pero es bastante asombroso lo que estoy viendo. Ese movimiento de partículas en el fondo es impresionante. A 60 grados debe tener. Partículas yendo y partículas viniendo. Wow. Y esto va ya casi de media hora de calentamiento de la... No lleva media hora de calentamiento, pero el movimiento en el fondo es bastante, ahora es bastante asombroso. Partículas moviéndose, ida y vuelta. Van y vienen. Qué asombroso. Y la superficie, hay poco movimiento ahora. No noto movimiento, no noto mucho movimiento en la superficie. Ahora más que todo es en el fondo. Sí hay movimiento en la superficie, sí lo hay. Veo partículas moviéndose en contrario a la aguja del reloj, hacia la izquierda. Hay muchas partículas moviéndose, demasiadas. Es difícil seguirlas, como digo. Difícil seguirlas a todas, pero era lo mejor que podía hacer para ver cómo se comporta el agua cuando apenas se empieza a calentar. No lleva media hora de temperatura, pero se puede notar las corrientes. Mirar cómo van hacia la parte fría y regresan nuevamente por cantidades a la parte de calor. Wow. Bueno, nada. Necesito tener un laboratorio bien acondicionado para este tipo de experimento. Todavía el agua no va a hervir porque es mucha agua con respecto a lo que lo estoy calentando. Ya tengo la llama en mínimo. Y al momento que van aumentando se van haciendo los movimientos. Wow. Se mueve más que todo en una línea en el centro, más que todo. Van y vienen en una sola dirección, ida y una dirección de vuelta. Los otros lugares no, no presentan mucho movimiento, más que todo es en la parte más fría del recipiente. Mm, La superficie está quieta. Hay pequeños movimientos solamente en el centro, pero en los bordes no noto mucho movimiento. No hay movimiento en los bordes. Cerca de los bordes no hay movimiento. No, no, no.
Solamente cercano al centro es donde hay más movimiento en la superficie. Es bastante impresionante notar estos movimientos. Ha variado, ahora es menor el movimiento. Hay pocas partículas moviéndose, ya no hay tantas como antes, pero siguen regresando hacia la zona de calor y otras que se devuelven hacia la zona de más fría. Bueno, estas son observaciones que uno debe hacer para poder entender los movimientos en el fondo de los océanos, puede ser. Eso es lo que más que todo estoy buscando, qué movimientos pueden haber en el fondo con respecto a las corrientes. Siguen un solo camino, es una corriente. Hay otras que van, se mueven, vuelven otra vez hacia allá, llegan y otras que regresan. Ahí vienen, regresan, llegó la zona de calor, da se detuvo en la zona de calor. Vamos a ver, se detuvo. Ya la perdí de vista. Bueno, ahí parece que va otra vez. No, ya la perdí de vista. Pero es que son muchas. Ahí viene una grande. Veamos esa partícula. Se detuvo. No sigue. Ahí sigue su camino hacia este lado. Llegó a este lado y ahí hay demasiadas partículas juntas. Se detienen en esa zona. Se detienen y se detienen. Esa zona es como un tope y vuelven a moverse. El movimiento es constante. Van y vienen, van y vienen. La superficie sigue quieta. Hay poco movimiento en la superficie, es lento el movimiento en la superficie. Es muy lento. Pero la de abajo sí es bastante rápido. Con respecto a la superficie está demasiado lento el movimiento. Muy lento. Veo partículas moviéndose muy lentamente, más que todo en la parte superior de la zona de calor. Y en las orillas, en la parte fría, no noto movimiento. Veo partículas fijas en un solo sitio. No, muy poco movimiento, muy poco. Bueno, ahora sí estoy notando algo de movimiento en la parte superior. Bueno, ahora
lleva ahora sí debe tener 34 minutos de temperatura de, desde que empecé a calentar a fuego lento el agua. Como sabemos, el agua hierve es a los 100 grados centígrados. Sí se siente allá bastante caliente en la parte superior, pero está muy quietecita. Dios. Hay muchas cosas que se quedaron quietas en las orillas. Muchas partículas que se condensaron en un solo sitio. Claro, ya la temperatura es bastante grande, ya no, ya cambiaron su forma. Bueno, ya esto es suficiente. Vamos a ver, 36 minutos, 37 minutos. Dejémoslo hasta aquí.